soy Bishop Rudy Gracia y en este día vamos a tratar lo que son lecciones de vida basada en la vida de José. Hemos reunido 4 hombres de diferentes caminar en la vida, en el sentido de que tienen diferentes edades, y vamos a tratar sobre lo que yo pienso que son cosas que deben de aprenderse antes de llegar a los 85 años. Esto lo hacemos basado en una palabra que Dios me dio hace un tiempo sobre la vida de José, donde no tomamos las lecciones espirituales, sino más bien las experiencias vivenciales que él hubiese podido compartir a una generación que lo procedía. Por lo tanto, este focus group va a ser sobre lecciones de vida. Claro que sí, Bishop. Estamos llamados a aprender por instrucción. Así que vamos a aprender hoy de las instrucciones que nos dejó la vida de José. Y vamos a tener hoy un nutrido grupo, como usted decía, de diversas edades. Y vamos a empezar con los más jóvenes. Diego, ¿puedes hacer la primera pregunta al Bishop? Bueno, mi primera pregunta es, todos sabemos que la vida de José fue bastante difícil, ¿verdad? Y con todos sus años de ministerio, yo sé que usted ha tenido momentos difíciles y todo hombre cristiano también pasa por momentos duros. Mi pregunta es, ¿cuáles cualidades que usted ha visto que son mejores para afrontar estos momentos complicados de la vida? Resiliencia. Esa es una de las cosas más importantes que se necesita para afrontar dificultades. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es literalmente la habilidad de volver a rebotar a la posición anterior. Bien interesante que en la década de los 90 tuvimos el huracán Andrew. En ese entonces yo estaba viviendo en Pembroke Pines, y cuando pasó este tren de aire, por decir así, este hecatombe, que aquello fue impresionante, a mí me causó una impresión muy fuerte el salir afuera y notar que los árboles fuertes, los árboles grandes, frondosos, con un tronco bien ancho y raíces bien profundas, estaban todos en el suelo. Y los arbolitos más débiles, que eran finitos, ciertamente no tenían hojas, pero estaban de pie. Y lo que sucede es que cuando viene un viento, un huracán, una brisa fuerte, los árboles que ponen resistencia son los que van para abajo. Pero aquellos que pueden tener resiliencia, que pueden moverse e ir atrás y adelante, esos terminan permaneciendo. Lo mismo pasa con el hombre de Dios. Lo mismo pasó con la vida de José. José supo rebotar otra vez a la posición que él tenía que tener. Y nosotros tenemos que aprender que van a venir dificultades, van a venir problemas. El mismo Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero es tu capacidad de volver a levantarte, de volver a luchar, de volver a creer, de volver a tener esperanza. Esa es la que permite que tú termines la carrera victoriosamente. Usted tiene que aprender a moverse con los golpes. ¿Cuál fue el mejor peleador de boxeo de la historia? Fue Muhammad Ali. Y Muhammad Ali se convierte en el mejor boxeador, no solamente porque pegaba duro, sino porque él se fue a China. Y ahí aprendió, si no me equivoco, lo que se llamaba Tai Chi Chuan. Y Tai Chi Chuan le enseñaba a él a moverse con los golpes. Y si ustedes recuerdan, lo que lo hizo famoso fue el baile de Muhammad Ali. Él no absorbía ningún golpe porque él se movía y fluía con el golpe. Lo mismo pasa cuando montas a caballo. Si alguna vez ustedes han montado a caballo y ustedes se ponen rígidos, se le desbarata la vida. Pero cuando usted comienza a entender cuál es el sentido por el cual la silla es tan dura, la silla es dura para que tú te mesas con ella, te deslices para atrás y para adelante. Si tú adquieres el ritmo de moverte con el paso del caballo, no te hieres. Eso es resiliencia, y esa es la característica número 1
para que nosotros tengamos éxito en cualquier dificultad. Muchas gracias. Adelante, Rico. Pastor, en generaciones pasadas ha sido muy difícil para los hombres, especialmente, compartir mucho sobre sus límites. Eran muy rígidos. Entre los jóvenes yo escucho mucho, yo nunca he visto a mi papá llorar, esto y lo otro. Ahora en esta generación sobrecomparten mucho con las redes, sobre sus emociones, sobre sus vidas. ¿Cuál es el balance en sanos límites emocionales, sea mentales, espirituales, aquí que podemos tener, como podemos aprender de la vida de José? Vemos que él tuvo unos límites muy inmaduros al principio, diciéndole a sus hermanos, esto es lo que el Señor va a hacer en mí. Y después en el futuro vemos que tiene límites mucho más desarrollados. ¿Es así el progreso natural o estamos así que con esta generación que va a ser así? Tú has hecho una de las mejores preguntas. Qué interesante, qué interesante. Y no había visto eso, de que José empieza como un hombre fuera de control de sus emociones, sin límites, ¿verdad? Y luego se convierte en un hombre controlado. El hombre es un líder. El líder es el que tiene autoridad y control, si podemos decir así, sobre otras personas. Pero si usted no se controla a sí mismo, usted no puede controlar, guiar o tener autoridad sobre nadie. La Biblia dice, lo pone de esta manera en el libro de Proverbios: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Nosotros tenemos riendas emocionales. Dios nos creó con esas riendas. Y el arte es lograr descubrir dónde están nuestras riendas, cómo ejercer ese dominio. La Biblia nos habla de que el Señor le dice a través del Espíritu Santo en Pablo a Timoteo, le dice: a ti no se te ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu que permita que emociones te hagan correr, porque eso es la cobardía, sino que se te ha dado un espíritu de amor, amor, poder y dominio propio. Nosotros tenemos dentro del ADN espiritual del nuevo nacimiento lo que se llama dominio propio. Si usted no ejerce dominio y autoridad sobre usted, usted no puede ejercerlo sobre nadie. Por lo tanto, tu primer objetivo en la vida es aprender a controlarte tú. Y si nosotros vemos a través de la historia, nosotros vemos, por ejemplo, a líderes como Moisés, y voy a hacer un paralelo a lo que tú acabas de dar, de compartir. Vemos un líder como Moisés, que precisamente lo que le hace pasar tantos dolores a Moisés fue su falta de control. Sin embargo, él lo llaman el hombre más manso, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran, y él llegó a ser un hombre totalmente controlado por la mansedumbre, pero al principio fue un desastre, lo cual nos lleva a un punto muy importante. Mucho de tu control va a venir con la madurez, no solamente espiritual, sino aún física. Date cuenta que el abuelo no es lo mismo que el papá. El papá era incontrolable, ¡ah! ¡Pum! Golpe a los muchachos. El abuelo no, el abuelo es más apacible. No es que está cansado, es que ha madurado. Entonces, si nosotros pudiésemos decir cómo podemos adquirir más autocontrol, más dominio, más límite a nosotros mismos, tiene que ser con la madurez. Ahora, ¿podemos madurar más temprano? Absolutamente. La madurez espiritual no necesariamente tiene que ir de la mano con la madurez física. Yo conozco hombres hombres de 30 años que realmente tienen 60, y conozco hombres de 60 que tienen 15 años de edad. Porque la madurez emocional, la madurez espiritual no tiene que ir de la mano con la madurez física, aunque eventualmente uno alcanza la otra. No sé si me está entendiendo. Te voy a dar señales de lo que es un hombre maduro. Un hombre maduro aprende a ser más racional y menos emocional. Un hombre maduro
aprende a dejar pasar las ofensas, a dejar pasar las cosas. Un hombre maduro aprende a que no todo va a salir bien, and it's okay. Está bien que las cosas no salgan bien. En otras palabras, un hombre maduro es un hombre estoico, un hombre que aprende a mantener su compostura aún en los momentos más difíciles. Estás muy correcto en decir que hoy las redes sociales han reeducado a los hombres de hoy en día y los han vuelto puras niñas. Entonces todos los hombres de hoy en día están quejándose, protestando, sacando sus disgustos. Hoy en día tenemos hasta billonarios lloriqueando y políticos lloriqueando y gente lanzando acusaciones a otro y chismeando, todo a un nivel emocional. Y todo eso es algo que fue propuesto así, porque la masculinidad, que es estoica, que es sobria, que es balanceada, está bajo ataque. Y hoy en día, lamentablemente, el hombre es extremadamente femenino. Aquí es donde viene. Cuando yo crecí, una de las principales funciones de mis abuelos y de mis tíos y de mi papá era poner principios en mi vida. Un carro no se presta, como la mujer tampoco se presta. Usted no puede coger dinero prestado. Entonces, ni siquiera eran cristianos, pero ellos entendían que su función era poner ciertos límites en la vida de esos jóvenes. Hoy en día, ¿qué papá tú ves haciendo eso? No, el papá quiere ser amigo, el papá quiere jugar con los niños, el papá no corrige, no golpea. Cuando la Biblia habla de que la vara va a apartar la necedad del niño. Y lo que queremos es andar jugueteando como si fuéramos unos imbéciles con nuestros hijos, en vez de inculcar principios que en este ámbito y en este marco que estamos hablando son principios bíblicos que ya son más acertados, porque dentro de los principios que se nos daban a nosotros también nos trajeron muchos complejos, mucho machismo, muchas cosas que son tóxicas eventualmente, pero ya gracias a Dios, viniendo al Señor, uno enderezaba, ¿verdad?, ciertas cosas. Pero lo importante es que aprendamos como padres, como hombres maduros, a inculcar a una generación emergente principios que lo ayuden a ellos a madurar de una manera más efectiva y más temprana. Uno de los problemas que tenemos hoy en día entre las relaciones es que la mujer, al ser tan emocional, tiende a madurar mucho más temprano que el hombre. Y por eso es que tenemos muchas mujeres que realmente tienen el control del hogar, porque el hombre tarda más en madurar emocionalmente porque es más racional. En tiempos bíblicos, el hombre le llevaba 15 o 20 años a la mujer. Hoy en día, cuando tú pones un muchacho de 20 años con una muchacha de 20 años, la madurez emocional de ella es mucho más desarrollada que la de él. Es impresionante, pero así es. Entonces, tenemos que madurar a una generación emergente. Muchas gracias, Picha. Adelante. Papá, una de las cosas que veo en la vida de José es que José dice que lo vendieron como esclavo y de todos los esclavos que estaban ahí, lo compraron a él. Cayó en la cárcel y llegó a ser el primero en la cárcel. Cayó en la casa de Potifar y llegó a ser la mano derecha de Potifar. Yo te pregunto, y quizás te tomo a ti como ejemplo, y lo vemos nosotros hoy en tu propia vida. Tú comenzaste en la Pembroke Road así, y hoy en día mira la iglesia y el local que Dios te ha entregado. ¿Qué lecciones de vida, podemos nosotros sacar de José, de tu vida, para que en medio del problema, en medio de la situación, nosotros podamos sobresalir y alcanzar el propósito de Dios? Porque tú comenzaste en Pembroke Road y mira, hoy tú tienes un edificio y Dios te sigue usando en las naciones, y lo podemos ver en la vida de José. ¿Cómo nosotros como hombres, no quedamos atrapados en las situaciones de la vida, sino que a través de esas situaciones podemos crecer y alcanzar nuestro potencial como tú lo has hecho? Ok, bien interesante. Cuando tú vas a IKEA
y compras un mueble y tienes que comenzar a armar ese mueble, y esto no es una propaganda a IKEA, cada paso en armar ese mueble tienes que hacerlo correcto, porque si no los demás pasos no van a alinear. Entonces, si a ti te toca en este momento poner A y B junto con 3 tornillos, usted tiene que poner esos 3 tornillos alineaditos y bien, porque si el tornillo está fuera de esa cosa, cuando vayas a poner C, ya no te cuadra. Oye esto que yo escuché muchísimos años atrás: haz lo mejor que puedas con lo que tú tienes en donde tú estás. ¿Saben cuál es el problema hoy en día? El problema hoy en día es que somos prisioneros de la esperanza, como hablaba la Biblia. Y siempre estamos esperando un mañana para hacer lo que usted está supuesto a hacer hoy. Ese es el problema. Somos tan visionarios en el mañana, que se nos olvida vivir en el hoy. Y el mañana va a ser un producto de los pasos que tú des hoy. Entonces, mira cuál es el problema. El hombre y la mujer están pensando en un mañana y sueñan con un mañana pero descuidan el hoy. Descuidan el hoy. ¿Cuál fue el secreto de José? Yo ejercí todos mis dones en la cárcel porque me tocó estar en la cárcel ahora. Mañana ejerzo todos mis dones en el palacio. Y si él hubiese salido del palacio, ejerce todos sus dones. ¿Por qué? Porque él hacía lo mejor que podía donde él estaba con lo que él tenía. Esa ha sido la historia de mi vida. Yo sueño con un mañana, pero entiendo que lo que yo hago hoy va a determinar lo que yo reciba mañana. Nadie te promete los 20 años que vienen. Usted tiene el hoy. Usted tiene que vivir en el presente. Usted tiene que vivir en el paso que usted está dando hoy, porque si el paso que usted está supuesto a dar hoy no lo da correctamente, el mañana va a llegar chueco. Una de las películas más interesantes en principio es Back to the Future, De Vuelta al Futuro, porque esa película enseña un principio interesante, y es que tú, Jaime, si tú estás supuesto a hacer, si tú hiciste así hoy con una persona, eso va a tener una connotación y un efecto en el futuro impresionante. Pues entonces te cambian el asunto, porque el tipo vuelve allá y en vez de hacer así, yo te hago así, y tiene otro efecto. Y eso es una realidad. Quién tú eres hoy va a determinar mucho de lo que tienes mañana. Lo que tú siembras hoy, lo que tú haces hoy. No estés esperando un futuro glorioso si usted no hace nada que tiene sentido hoy. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? A mí una señora me dijo algo muy interesante un día. Esta señora, su nombre era la hermana Basi, dominicana. Estoy tratando de acordarme de su apellido, pero es hace tanto tiempo que no recuerdo. Pero ella fue a cuando yo comencé la iglesia en un apartamento. Yo comencé este ministerio en un pequeño apartamento. Yo soy de los que creo que en este reino se recompensa a los que corren legítimamente. Yo no les robé una oveja a nadie. Yo no salí a promover ningún ministerio. Hoy en día eso es lo que se usa. Las redes sociales han servido para seducir las ovejas de otros. Y luego vienen y abren una iglesia. Y todos los pastores que están alrededor, que duraron 30 años luchando, pierden un montón de gente. En estos días vi una conferencia de un profeta aquí mismo en Miami. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ese es el estilo de hoy. Y eventualmente, ¿sabe lo que pasa? No llegan a nada. ¿Por qué? Porque aquí solamente se recompensa el que corre legítimamente. Pero lo interesante fue que esta señora viene y nos visita al ministerio actual y le dice a alguien, no sé por qué ella no se atrevió a acercarse a mí. A veces la gente piensa que uno cambia por haber sido levantado por Dios, pero en realidad eso no es cierto. El hombre de Dios no cambia su esencia bajo ningún concepto. Pero ella le dice a alguien, yo fui al apartamento donde este hombre comenzó este ministerio. Dice, y él predicaba con la misma intensidad y la misma unción cuando éramos 5 personas a como está predicando desde esa plataforma. Muy interesante, porque usted tiene que darlo todo en el ahora.
Usted tiene que disparar con todo lo que usted tiene en el hoy. Porque el hoy determina el nivel de éxito de tu mañana. Eso fue un ejemplo en la vida de José y ha sido un ejemplo en mi vida. El que me conoció a mí en los pequeños comienzos sabe que soy el mismo intenso, medio arrebatado, medio lo que tú quieras. Pero yo siempre le he dado la misma pasión y la misma entrega porque lo hago para Dios. Y lo interesante que la Biblia dice, lo que te venga a la mano, ¿qué dice? Hazlo con todas tus fuerzas, como para el Señor, no para el hombre, para el Señor. Entonces, ¿qué tú tienes en la mano ahora? ¿Qué tienes? Dale con todo. Dale con todo. La gran mayoría de la gente, no, yo no voy a invertir porque no tengo un capital. Pero es que invierte lo que tienes, invierte 10 centavos, invierte 20 pesos, invierte $100, ¿verdad? Porque si eso es lo que tienes hoy, eso es lo que tienes para invertir hoy. Si tú vas a llegar a invertir, invierte ahora. Amén. Amén. Adelante, Jaime. Sí, Bishop, muy interesante. Gracias por esa sabiduría tremenda. Bishop, hay algo que tú compartiste que fueron las dos maneras de aprender en la vida, por instrucción o por experiencia. Mi pregunta es que hoy en día la sociedad, tanto a nivel universitario, a nivel secular, en las escuelas normales, se está enseñando de todo, pero se ha perdido la enseñanza de lo que es la moralidad, lo que son los principios, lo que tú hablabas ahorita. ¿Cómo nosotros podemos combatir, yo le llamaría cáncer, que está metido, porque tú vas a una escuela o tú vas a una universidad y los jóvenes lo primero que hablan es que la moral es una porquería, que la moral no tiene sentido, que vivamos la vida como nos dé la gana, etcétera, etcétera. Y eso está trayendo como una consecuencia a la juventud, al desarrollo de la gente, que se está dando unos golpes que no merece que se los den, pero por falta de moralidad se está perdiendo, Bishop. Nosotros hemos fallado en convertirnos en la fuente principal de nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque no nos importa, porque ya no queremos. Ahora queremos que nuestros hijos estén frente a una computadora y que nos dejen en paz. El hombre se ha vuelto tan egocéntrico que no pasa tiempo con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? La influencia de la escuela, la influencia de la universidad, la influencia del mundo no debería ser mayor que tu influencia sobre tus hijos. Usted es el héroe principal de sus hijos. Usted es la figura más sorprendente de sus hijos, pero si usted no enfatiza en eso, como lo hacían los padres de antaño. Los padres de antaño, a mí se me importaba lo que dijera alguien afuera. Era lo que decía mi papá, lo que contaba. ¿Entiende? A mí se me importaba lo que dijeran la universidad, el colegio. No. Yo me definía, yo estaba definido por lo que pasaba en mi casa. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Los padres tienen que volver a tomar control y autoridad como figuras principales y respetadas por sus hijos en sus hogares. Porque ni siquiera la iglesia debería de tener la influencia que tiene un papá en su casa. Ni siquiera la iglesia. Quien tiene que ser la inspiración, la guianza, la autoridad, tiene que ser el papá y la mamá en el hogar. No vamos a cambiar el mundo va para abajo. Pero nuestros hogares tienen que subir, tal cual dice la Biblia, que en todo Egipto había tinieblas, pero había luz en las casas de los israelitas. Esa luz tiene que estar tan presente en nuestra casa que nuestros hijos sean influenciados no por la tiniebla de afuera, sino por la luz de adentro. ¿Estamos claros en eso? Entonces nosotros tenemos, lo que tú estás diciendo es una problemática tan horrenda que nosotros como ministros pagamos un precio horrible por ello también, porque a nosotros nos están llegando una generación que son gente, no se sabe si son comunistas, revolucionarios, terroristas, uno no sabe lo que son, pero son totalmente, voy a decir una palabra que no existe, impastoreables. Son impastoreables.
¿verdad? Entonces, pero tiene que ver mucho con la influencia del hogar. Tiene que ver mucho con la influencia del hogar. Miren, hasta en el tipo de música, nuestros hijos influencian. Mis hijos oyen música que no son de su época, porque yo he sido una figura tan inspiradora para ellos, ¿verdad? Que ellos hasta esas cosas les gustan. ¿Entienden lo que es? Aquí habían unos muchachitos. Y a mí me daba mucha risa, porque eran unos mellicitos y hablaban al estilo de una región de mi país que son los cibaeños. Entonces me decían, pero Patoy, ¿qué es lo que está pasando? Pero Patoy, tú llegaste tarde. Me decían así, yo me reía, porque yo le decía, ¿y tú alguna vez has ido al Cibao? Me decía, nunca. Entonces, yo decía, estos muchachitos nunca habían visitado esa región, pero la influencia de sus padres, que eran de esa región, aunque tenían aquí 50 años, era tan fuerte que no se le pegó el acento americano, sino que ellos seguían con su acento cibaeño. Así debería de ser en la moral en nuestros días. Gracias, Bishop. Adelante, Diego. Volviendo a la historia de José, sabemos que Dios le dio ese sueño, ¿verdad? Esa palabra de este joven, y que después de darle esa palabra, él pasó por muchas cosas en su vida. Fue a la cárcel, ¿verdad? Y todas esas cosas. Mi pregunta es, y al final acabó siendo el segundo en Egipto, mi pregunta es, ¿cómo cuando Dios nos da una palabra a nosotros y sabemos que es una palabra de Dios, podemos mantener una actitud positiva, de confianza y en fe en el Señor, aunque uno pase por diversas pruebas? Nuestra confianza en la palabra de Dios viene de nuestra confianza en quién Dios es. Tu imagen, tu concepto de Dios determina el nivel de fe en el cual tú caminas. Por ejemplo, nosotros vemos la parábola de los talentos, y en la parábola de los talentos hubo uno que no produjo absolutamente nada y dijo cuál era el problema. Dijo, yo entiendo que tú, Jesús, eres un hombre que tratas de cosechar lo que no sembraste. En otras palabras, tú eres malo. Y por eso yo no hice nada. Y por eso te devuelvo esto. Y tú sabes cuál es el peligro en contra de toda visión celestial. La religión. Porque la religiosidad y el legalismo lo que hace es que desfigura la imagen bondadosa y llena de favor y de gracia de nuestro Dios, aludiendo que nuestro Dios está siempre en contra de nosotros, porque nosotros nunca lograremos ser tan santos como un religioso o un fariseo quiere que seamos. Entonces, ¿qué pasa? Tu entereza, si puedo decirlo así, tu balance en llegar a que una visión se cumpla a pesar de todas las circunstancias adversas, tiene que ver con tu concepto de aquel que te dio la visión, de aquel que te está llevando, de aquel que te está llamando, de aquel que te dio una asignación. Si usted cree que Dios es bueno, que Él es fiel y que eventualmente Él va a cumplir su voluntad y que las cosas que te están aconteciendo para madurarte, no para destruirte, entonces usted va a seguir con todo para adelante. Pero si su concepto es, yo no sé qué es lo que Dios le pasa, se le olvidó, qué es esto, qué aquello, eso va a ser horripilante. Y tú vas a tener mucha debilidad en tu camino hacia un posible cumplimiento de una visión. Gracias, Bishop. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí. Adelante. Con más de José, porque algunas cosas que le pasaron a él no las causó, a él le pasaron. Y quiero I want to double down on that question, porque a él lo vendieron, no es que él mismo se puso en esa posición. Hoy en día vemos que los jóvenes muchos hacen una forma de self-sabotage, que ellos mismos se ponen en problema con la ley, con sus padres, en la escuela, y ellos mismos se están poniendo en esa posición y están buscando que Dios le ayude a salir de esa situación que ellos pusieron en su vida. Y algunos dirían como
¿me puede usar Dios en una situación así donde yo cometí el error? Porque vemos en la vida de José que él no cometió el error, pero que las cosas le estaban pasando a él como un plan de Dios. Yo puedo ver a muchos líderes que, digamos, alguien se me acerca y me dice, a mí me vendieron a ser traficado. Y yo diría, oh, wow. Es muy difícil para mí decir, eso es un plan de Dios para ti, aunque eso es lo que le pasó a José. ¿Me entiendes? Sí. Mira, ¿cómo te explico? Es un error que nosotros alineemos lo que es la voluntad de Dios con el conocimiento de Dios. Son dos cosas diferentes. Dios lo sabe todo, pero Dios no causa todo. Dios lo puede reparar todo, aun si Él no fue que lo causó. Sería quizás un error el decir que necesariamente José tuvo que pasar por todo esto para llegar al trono. Y la realidad es que aunque nosotros en momento podemos utilizar este argumento, también podemos decir lo contrario. Podemos decir, él no tenía que pasar nada de eso para llegar ahí, porque es la realidad. Y de paso, déjame decirte una cosa, hasta cierto punto José también se hizo lo que se llama un autosabotaje, porque realmente muchas de las calamidades de José fueron una cadena o un efecto dominó de errores que él cometió. Es la realidad, o sea, el peor error que José cometió fue una indiscreción. Y ese es un error que cometen hoy en día todos los jóvenes, todos los días de su vida. Porque las redes sociales nos han enseñado a hablar disparate y a sacar todo a la luz, cuando la Biblia dice en Proverbios que el que abre la puerta demasiado amplia busca su ruina. Usted tiene que tener su puerta cerrada. Nadie debe entrar a ciertas visiones y anhelos y planes divinos que Dios tiene para usted. Nadie. Si una persona no va a ayudar en algo que usted tiene que, entonces no se lo diga, no lo cuente. Los africanos dicen que cuando ellos se van de cacería, ellos duran una semana completa sin hablar de cacería, porque ellos decían que los animales son tan intuitivos que si ellos hablaban de cacería, de alguna manera ellos podían intuir a la distancia. Es muy interesante. Y yo recuerdo que los abuelos dominicanos decían, no, si tú vas a ponerle trampa a los ratones, no diga que vas a ponerle veneno ni trampa. Y es que entonces, si usted tiene una visión, si usted va a hacer algo, si usted va a hacer una obra, usted no puede estar hablando. ¿Ustedes se imaginan a Napoleón Bonaparte tuiteando cada 15 minutos? Lo hubieran matado en la primera yugada, brother. Eso es una locura. Entonces, ya que nos fuimos a 3 lugares diferentes en esta respuesta, lo que debo decir es, usted tiene que tener cuidado en sus actos, porque sí hay muchos problemas que son generados por sus actos. Pero si acaso hubieran problemas que llegaran sin usted cometer el acto, confíe en Dios de todas maneras, porque tanto el tollo que tú haces, como el tollo que el diablo hace, como el tollo que hace tu primo Lot, todo eso lo puede arreglar Dios, porque Dios sabe que usted va a hacer tollos. Dios lo sabe. Eso está claro para Dios. Por eso es que Jesús vino a morir por nosotros, para Dios crear un antitollo. ¿Qué quiere decir? Un antídoto de las porquerías que nosotros cometemos. Por eso es que vivimos en la gracia, por eso es que vivimos en el favor. La ley se da sabiendo que la iban a romper. Eso es algo absolutamente increíble. Dios siempre supo que nosotros íbamos a cometer tollo. Entonces, para concluir en tu pregunta, sea que el tollo lo causó otro, sea que el tollo lo causaste tú, sea que el tollo lo causó el diablo, Dios te va a ayudar a salir del tollo. Tenemos que creerlo. Cuando nosotros vemos a Dios obrar en la vida de José, algunos tollos lo hizo él, algunos tollos lo hicieron otros, pero de todas las sacó el Señor. O sea, mucho de lo que José pasó
lo pasó por su indiscreción y por la manera en que procedió, pero otras cosas, no, como mismo dijiste tú, caramba, no tenía que ver nada con él. Él no tenía la culpa de que la esposa de Potifar se enamorara de él. Ahí sí él no tuvo nada, al contrario, él procedió correctamente y de todas maneras le salió al revés la cuestión. Pero lo que tenemos que pensar es, dice la Biblia, que cuando José llegó a la cárcel, Jehová estaba con José. Amén. Vicio, y algo muy interesante, perdóname Dani, de lo que dijo Rico, es que tú mencionaste, parece que te oí en una de las charlas tuyas, de que María utilizó una intuición. Diferente a la de José, porque dice que María, cuando recibió la promesa, guardó Las cosas en su corazón. y eso es muy interesante lo que tú mencionas. Ella se evitó un mundo de líos. Claro, la discreción es algo tan importante. Bueno, te voy a decir una cosa, José también era discreto, porque dice que él llevó a María de vuelta a su casa secretamente. O sea, hoy en día no. Hoy en día hubieran puesto, esta mujer me fue infiel, malvada, sabrá Dios si fue con el primo. Y eso hubiera hecho un tollo, hasta Dios lo hubiera juzgado. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, tú ves que la gente ignora a un pastor, lo ignora, hasta que alguien saca a la luz algún error que cometió. El tipo se vuelve viral. Y la iglesia está jugando esa porquería. Cuando dice la Biblia que Dios anda buscando quien se pare en la brecha, porque al final, el único perjudicado es el reino. No sé si me estás entendiendo. Esta babosada que hay hoy en día, de este pastor le tira a este, a ti él le tira a este es un ladrón, este es un hereje, este es un falso profeta. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Y si ciertamente tenemos como hombres de Dios que corregir ciertas cosas, no debe de corregir el que no tiene autoridad para hacerlo. ¿Por qué dejó Dios leprosa a Miriam? Porque ella no tenía ni el conocimiento ni la autoridad para corregir a Moisés.
Y lo que pasa hoy en día es que mucha gente no entiende que usted tenga un teléfono inteligente y una estúpida cuenta de Instagram no te hace a ti alguien con autoridad para levantarte contra un hombre de Dios, contra un ministerio o contra una situación de la cual usted no tiene la menor idea. Entonces, a veces, no solamente la indiscreción de nosotros, sino la indiscreción de otros, termina siendo una situación que pudiera ser sanada, un cáncer que termina contaminando y destruyendo a un montón de personas. Bien, las duras experiencias de José, más que formar su carácter para llegar a la victoria, nos dejan una guía para andar por sendas seguras con más victorias que caídas en nuestra trayectoria hacia la plenitud en Cristo. Algunas... Que eso es lo que es una lección de vida. Lo que citó Jaime en referencia a lo que yo dije fue, nosotros debemos de aprender por instrucción, no por experiencia. Mucha gente dice la escuela de la experiencia es maravillosa. Mentira, la escuela de la experiencia cuesta hogares, negocios, ministerios y matrimonios. Usted tiene que aprender por la instrucción de otros que pasaron por esa experiencia para que usted no tenga necesariamente que pagar el precio que ya ellos pagaron. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia tiene que aprender a extraer estas lecciones de vida, no espiritualizarlas tanto, ¿verdad? Sino aplicarlas a su diario vivir. ¿Para qué? Para evitar tropiezos que ellos tuvieron. Y que si ellos hubiesen podido recibir luz antes de hacerlo, no hubiesen atravesado por muchos de los dolores y los percances por los cuales ellos anduvieron. Muchas gracias, Bishop. Muchas gracias, panel. Gracias a la audiencia y nos vemos en una próxima entrega.